Bien, pues para cerrar este ciclo de conferencias dedicadas a la gestión de riesgo por fenómenos geológicos, el doctor Óscar Andrés Cuanalo Campos, investigador de la Facultad de Ingeniería, nos presenta la conferencia Gestión de riesgo por inestabilidad de laderas. El doctor Óscar Andrés Cuanalo Campos estudió la licenciatura en Ingeniería Civil en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Obtuvo el grado de maestro en Ingeniería en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México y el de doctor en Ciencias en la Facultad de Construcciones de la Universidad Central de Las Villas, en Cuba. Actualmente es catedrático de la Facultad de Ingeniería de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde ha desempeñado los cargos de coordinador de maestría y secretario de investigación y estudios de posgrado. El doctor Cuanalo es consultor y asesor geotécnico responsable de la red temática sobre riesgos y desastres por fenómenos geológicos, incluyendo inestabilidad de laderas, licuación de arenas, agrietamientos y hundimientos del terreno. Ha escrito diversos artículos y trabajos para congresos y revistas nacionales e internacionales. Por favor, brindemos un fuerte aplauso al doctor Cuanalo Campos. Gracias, muy amable. Buenas tardes a los respetables asistentes. Primero quiero agradecer a los organizadores del evento porque me hayan invitado para compartir con ustedes un poco de las experiencias en este importante tema que tiene que ver con la inestabilidad de laderas. Entonces empezamos. Este tema de gestión de riesgos por fenómenos geológicos de inestabilidad de laderas es un tema que yo compartí en el primer congreso que se hizo en Ocaña, Colombia, con una red temática que tenemos entre la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Facultad de Ocaña, Colombia y la Universidad de las Californias Internacional en Tijuana. Es una red temática donde estamos trabajando ya conjuntamente en estas tres universidades. Acá algunas imágenes de la Universidad Francisco de Paula en Santander, Ocaña, para que conozcan ustedes las instalaciones de esa universidad, algunos otros espacios de ese sitio. Desde luego, las mujeres colombianas muy bellas. En esta imagen tenemos el grupo de profesores que están trabajando ya conjuntamente en esa red temática. Tenemos al maestro Rommel Gallardo, que tiene 25 alumnos que están trabajando en este importante tema, y el doctor Aldo Nel, que está trabajando ahí en la Universidad de las Californias en Tijuana. Este es el grupo de profesores con los que nosotros compartimos ese evento tan importante en Colombia. Gracias. Vamos a ver o vamos a definir qué es gestión. Gestión es un conjunto de acciones, actividades, estrategias, trabajos o esfuerzos que tienen por finalidad resolver alguna problemática que aqueja a una comunidad, a una ciudad, a un estado, a una región, a un país o a una serie de países. Eso se define como gestión. En México, por ejemplo, nosotros tenemos muchísimos problemas en cuanto a salud, educación, alimentación, contaminación, etcétera. Todos esos problemas necesitan una gestión. Pero además, últimamente tenemos un problema que hay que afrontar y que tiene que ver con el deporte, ¿verdad? Tenemos que hacer también gestión para poder nosotros participar en eventos internacionales. Vamos a definir lo que es el riesgo.
Para que nosotros podamos definir el riesgo, necesitamos tener claro dos conceptos principales. Uno, que es la amenaza, y dos, la vulnerabilidad. Vamos a ver a qué se refieren estos conceptos. La amenaza se refiere a un evento que puede ser un evento natural, que puede originar un desastre o daño a una comunidad. Tenemos, por ejemplo, inundaciones, tenemos deslizamientos de laderas, inundaciones, erupciones volcánicas, terremotos, son algunos de los fenómenos que pueden representar una amenaza. Vamos a ver esta imagen, que es una imagen muy representativa de lo que es un desastre. ¿Qué podemos ver en esta imagen? Vamos a tratar de expurgarla, esta imagen. Nosotros podemos ver acá que hubo una gran destrucción, es decir, hubo pérdidas en cuanto a infraestructura, también hubo pérdida de vidas, vean ustedes, mucha gente está acá con daño, hay sufrimiento, hay dolor, hay tristeza, hay congoja, hay incertidumbre después de que ocurre un desastre. De hecho, el objetivo de la gestión de riesgo es evitar o preservar las vidas de las personas y preservar los bienes económicos. Ese es el objetivo fundamental de una gestión de riesgo. Fenómenos que pueden causar desastres: tsunamis, tormentas tropicales, huracanes, ciclones, incendios forestales, tornados. Acá está alguna clasificación de los fenómenos naturales que pueden causar desastres: huracanes, inundaciones, tormentas, tornados, sequías, incendios, sismos, erupciones volcánicas, tsunamis, deslizamientos de laderas, que es el tema que vamos a tratar, erosión, avalanchas y lahares, agrietamiento y subsidencia. Son algunos de los fenómenos que nos pueden causar desastres. Ahora vamos a ver a qué se refiere el concepto de vulnerabilidad. ¿Qué entendemos por vulnerabilidad? Vulnerabilidad se define como el nivel de fragilidad o grado de exposición de un conjunto de elementos ante un fenómeno natural que puede ser desastroso. Imagínense esta vivienda de grupos étnicos en la Sierra Norte de Puebla, ¿cuál será su nivel de vulnerabilidad? Y esta en Ocaña, Colombia, son construcciones que se ven muy vulnerables, muy frágiles ante cualquier fenómeno. Este es un barrio ahí en Ocaña, Colombia. Ellos tienen serios problemas con gente que es desplazada de la guerrilla, que se viene de las ciudades del interior a las grandes ciudades de Colombia, precisamente por los problemas que existen con la guerrilla. Pero vean ustedes el tipo de viviendas que llegan a construir ahí en las laderas de Ocaña. Son casitas muy vulnerables, construidas de lámina, cartón, madera y plástico, que cualquier fenómeno natural, sea una lluvia, sea un sismo o lo que sea, causa verdaderos desastres. Acá están las laderas de Ocaña, donde hicimos la visita el año pasado que asistimos al Congreso. Desde acá nosotros tomamos esta imagen, que es la ciudad de Ocaña, y este es uno como calle que ellos habían construido, donde ponen una especie como de pilotes y echan acá un colado, y este es por donde circula la gente para poder llegar a sus viviendas. Pero no les miento, en este sitio estaban jugando unos niños con una bicicleta. Nosotros hasta nos hacíamos para atrás así para que pasaran por el riesgo que tenía de que se fuera uno a caer. El nivel de exposición de la gente ante el riesgo acá es muy grande. Estas casas, por ejemplo, imagínense, son de palitos revocadas acá con lodo de arcilla, y ahí vive la gente. Yo me pregunto, ¿qué sentirá la gente cuando hay una lluvia torrencial y que vive dentro de esas viviendas? Se ha de sentir que se le cae el techo, ¿verdad? Y acá está una comunidad que se llama Gramalote.
en Colombia también, entre Ocaña y Cúcuta, donde esta población resultó completamente dañada por un movimiento que hubo de coluviones, que son depósitos de materiales por fuerza de gravedad. Vean ustedes, como decía el profesor anterior, los fenómenos geológicos no respetan ni a las iglesias. Acá se cayó esta cúpula de acá porque eran 2 torres de campanario, y las calles ahora desaparecieron y entonces volvieron a lo de antes. Este es un estacionamiento de burritos que existía en el sitio porque ya no había calles. Y acá, ¿qué podemos decir de esta comunidad de la Sierra Norte? ¿Cuál será el nivel de riesgo y de exposición de esta gente? Vean ustedes esta vivienda. ¿Cómo cuántos pisos se les antoja que tenga acá? Como 5 pisos, ¿verdad? Y está a la orilla de la barranca, a la orilla de una ladera, pero toda esta comunidad está en alta vulnerabilidad porque el nivel de exposición es muy grande. Este es en la Sierra Norte, este es el río Zempoala, que en época de lluvias sube hasta 12 metros de altura y rebasa este puente de piedra. Y vean ustedes, que es un pilar del puente, está tapado por una casa que construyeron y le quería ganar terreno al río. Está a la mitad exactamente de este arco del puente. ¿Quién los dejó construir? ¿Y esta casita? Entonces nos podemos dar cuenta que muchas veces el riesgo y la vulnerabilidad viene vinculado con las obras que hace la población. Este es el Instituto Tecnológico de Teciutlán, construido en el área de inundación del río Xoloac. Este río, cuando llueve, aumenta su caudal 300 veces. Y luego la minera Utlán echó acá una gran cantidad de escombro, y entonces cuando llueve el río, en lugar de que se venga por acá, pues ahora se va directo al instituto. La vulnerabilidad se puede clasificar en vulnerabilidad física, funcional y social. Y estos son los elementos bajo riesgo. Entonces vean ustedes cómo para poder nosotros evaluar adecuadamente el riesgo, tenemos primero que caracterizar la amenaza, que puede ser un fenómeno natural, y después tenemos que definir la vulnerabilidad de los elementos. La vulnerabilidad evaluada en términos de nivel de fragilidad y grado de exposición. Ahí se ve claramente, esta es la fórmula donde aparece la amenaza, la vulnerabilidad y los elementos en riesgo. ¿Eso qué quiere decir? Que si no hay elementos en riesgo, no existe el riesgo. En una región donde llueve mucho y hay un deslizamiento de laderas, pero no hay gente o no hay casas, no hay infraestructura, no hay riesgo. Algunas fórmulas que han definido para el riesgo son estas: amenaza, vulnerabilidad y elementos expuestos. Y los elementos expuestos calculados en términos de pérdidas de vidas o pérdidas económicas. Vamos a ver esta imagen que es una amenaza ante un deslizamiento. Tenemos nosotros una ladera. Por el simple hecho de ser una ladera o un talud, la amenaza de un deslizamiento es potencial. Vamos a ver cuál es la vulnerabilidad de los elementos expuestos y cuál es el riesgo. De estas casas, ¿cuál creen ustedes que sea más vulnerable? ¿Estas o estas? Estas, ¿verdad? Las de la izquierda se ve claramente que son más vulnerables porque están más cerca del talud. Pero si de repente llegan y alguien decide deforestar el sitio, pues aumentó la vulnerabilidad y aumentó el riesgo. Y después deciden hacer un corte para construir un camino, pero desafortunadamente los planos de inclinación o planos estratigráficos de la roca están buzando hacia el propio talud, aumentó mucho más la vulnerabilidad y mucho más el riesgo. Y entonces cuando llueve, ¿qué puede pasar? Puede pasar un desastre como el que ocurrió en La Aurora, en Teciutlán. Entonces, las características de un desastre se definen en función de las pérdidas físicas, que pueden ser todas estas,
y pérdidas indirectas relacionadas con la interrupción del funcionamiento normal de una sociedad o de una comunidad. Algunos desastres ocasionados por fenómenos de inestabilidad de laderas: tenemos el deslizamiento de Juan de Grijalva en el 2007, que fue documentado en el 2010, y el deslizamiento de el Nevado del Ruiz, que hizo erupción, y entonces todos los materiales que estaban depositados en el cono del volcán se movilizaron como lahares con grandes contenidos de agua y destruyeron 2 comunidades. ¿Cuáles son los objetivos de la gestión del riesgo? Bueno, queremos reducir la vulnerabilidad, es decir, queremos reducir el nivel de exposición y el grado de fragilidad de los elementos expuestos. Queremos garantizar la seguridad de las personas y de sus bienes económicos. Queremos atender eficientemente una contingencia y evidentemente mitigar en la medida de lo posible los efectos de un desastre. ¿Cuáles son las acciones? Primero, identificar la amenaza. ¿Cuáles son los factores condicionantes y cuáles los desencadenantes? Necesitamos evaluar la vulnerabilidad, nivel de fragilidad y grado de exposición, y después determinar el nivel de riesgo en función de las pérdidas de vidas o pérdidas económicas. En el caso de los taludes, los factores condicionantes de un talud se dividen en factores condicionantes o internos y factores desencadenantes o externos. Estos son algunos de los factores que inciden en la problemática del fenómeno de inestabilidad de laderas. Vamos a ver esto que es la evaluación de la vulnerabilidad. Vean ustedes, estos son 2 deslizamientos, uno en el 2003 ocurrido ahí en El Salvador, y otro acá en la Sierra Negra de Puebla, originado por el sismo del 15 de junio de 1999. Hubo este deslizamiento que destruyó completamente a esta colonia. Esta es la colonia Miguel Hidalgo, que quedó completamente destruida. La ventaja de este deslizamiento es que fue en materiales secos y hubo tiempo suficiente para poder evacuar a la comunidad. Pero, ¿cómo se presentan estos fenómenos de inestabilidad de taludes? Bueno, generalmente suele ser a través de una superficie de rotura donde se ha rebasado la resistencia cortante del material. Entonces, para que nosotros podamos evaluar si un talud o una ladera es estable, utilizamos en ingeniería un término que se llama factor de seguridad. Este factor de seguridad se puede definir en función de fuerzas, de esfuerzos o momentos, y se define como la resistencia del terreno entre los esfuerzos que actúan sobre la ladera. Si el factor de seguridad es 1, quiere decir que el talud está a punto de fallar porque las fuerzas resistentes son iguales a los esfuerzos actuantes. En ingeniería se pide, en el caso de carreteras, por ejemplo, o de presas en taludes, se solicita un factor de seguridad mínimo de 1.5. Pero en el caso de taludes que cuentan con población, nosotros pedimos un factor de 1.7 o de 2. ¿Qué quiere decir? Que cuando menos las fuerzas resistentes sean 70% mayores que las fuerzas actuantes. Medidas para reducir la vulnerabilidad y el riesgo. En el caso de los taludes y laderas existen 3 medidas. Medidas no estructurales, medidas estructurales y medidas instrumentales. Las medidas no estructurales tienen por finalidad difundir el conocimiento, dar adiestramiento, preparar a las nuevas generaciones de profesionistas que van a atender esta problemática. En el caso de las medidas estructurales, tienen por finalidad estabilizar los taludes y laderas mediante procesos constructivos, que pueden ser elementos de drenaje, elementos estructurales de refuerzo, muros de contención, protección superficial y rectificación geométrica.
Y las medidas instrumentales tienen por finalidad establecer un sistema de alerta temprana para poder prevenir a la población de que se viene algún evento o una contingencia. Y acá se pueden incluir inclinómetros, piezómetros, extensómetros, puntos de nivelación topográfica, pluviómetros, etc. Medidas no estructurales, difusión del conocimiento. En esta conferencia es una medida no estructural porque estamos difundiendo el conocimiento, estamos transmitiéndoles a ustedes un poco de nuestra experiencia, tratamos de motivarlos para que tengan conocimiento sobre este tema. Aquí nosotros hemos mandado un artículo precisamente utilizando el análisis geotécnico para poder evaluar la vulnerabilidad, tomando en cuenta la fragilidad de las estructuras y la velocidad del movimiento. Este artículo está en evaluación en esta revista que es de la European Geoscience Union. Nosotros lo enviamos el 25 de mayo y ahorita todavía está en proceso de evaluación. Generalmente estos artículos en revistas arbitradas tardan hasta 6 u 8 meses para que los autoricen, después de que uno los envía. Acá en este congreso que se va a dar en Italia en el 2014, mandamos un abstract que es un deslizamiento de laderas en un pozo exploratorio de hidrocarburos, Sunoapa 401, en Chiapas, donde aplicamos medidas estructurales para estabilizar el talud. Lo vamos a ver en un momento. Este es un foro que va a haber en junio del 2014, también mandamos un abstract donde estamos hablando de el umbral característico de lluvia que activa deslizamiento de laderas en las regiones montañosas de Puebla. Entonces estamos nosotros difundiendo el conocimiento y también estamos nosotros poniendo en alto el nombre de nuestra benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Medidas estructurales. Vamos a ver este ejemplo de medidas estructurales utilizados precisamente en el pozo petrolero Sunoapa 401. En México existen varias cuencas petroleras del Golfo. El área que nosotros estamos asesorando es el área del sureste, que es esta de acá, que corresponde a Tabasco, Campeche y Chiapas. En ese sitio hay una gran cantidad de hidrocarburos y Petróleos Mexicanos tiene la estrategia de hacer pozos exploratorios para determinar el potencial de hidrocarburos que existen en los sitios. En Chiapas hay una región que se llama Reforma, que es una de las 33 regiones más potentes de hidrocarburos en el mundo. Ahí construyeron este pozo exploratorio, Sunoapa 401, vean ustedes, hicieron un corte acá de 40 metros de altura y este terraplén que tiene 90 por 120 metros, hicieron acá unas terrazas y vean ustedes lo que pasó. Este es un gran deslizamiento que se les empezó a presentar. Como referencia, la empresa que perfora para Pemex cobra $30,000 diarios por perforación. Entonces imagínense ustedes que se fuera toda la ladera, incluyendo las instalaciones del pozo petrolero, las pérdidas en términos de vidas y de bienes económicos son muy cuantiosas. Esta es alguna otra imagen del pozo exploratorio, del pozo petrolero. Este es la litología del sitio en el corte que hicieron. Los estratos están buzando hacia el propio talud. Tenemos conglomerados, lutitas, areniscas y otra vez se repite la estratigrafía. Son rocas sedimentarias de origen marino que existieron hace millones de años en el fondo del mar y que debido a los movimientos tectónicos estas rocas quedaron expuestas en superficie. Y estas rocas, precisamente por ser muy vulnerables y muy frágiles, generalmente interiorizan a suelos finos, arcillosos o limosos o arenosos. La precipitación pluvial en el sitio es casi de los 3.500 milímetros de agua por año acumulados. En Puebla llueven 800 milímetros de agua. Entonces existe una gran cantidad de lluvia y este suele ser el factor detonante de deslizamientos en esas regiones.
Hicimos el análisis geotécnico de estabilidad de la zona del corte y me daba un valor de 1.07. ¿Eso qué quiere decir? Que el talud estaba a punto de fallar. Las fuerzas resistentes son apenas el 7% arriba de las fuerzas resistentes, de las fuerzas actuantes. Estos son los análisis de estabilidad que se hicieron. Vean ustedes cómo existen ya programas de cómputo que hacen los análisis de los círculos de falla y nos dan la superficie mínima y el factor de seguridad crítico. Se propusieron medidas estructurales. Zanjas de drenaje en la parte superior para captar toda el agua que venía de la ladera, captarla y sacarla. Zanjas de drenaje. Se propusieron drenes horizontales para que cualquier agua interna en el talud se pudiera canalizar y sacar. Se propusieron anclas de fricción para estabilizar el talud. Se propuso acá una galería filtrante, unos subdrenes longitudinales, un muro gavión, una barrera de pilotes para poder contener todo el terraplén que se estaba movilizando. Acá están las zanjas de drenaje, se calcularon utilizando la fórmula de Manning, se hicieron realmente unas zanjas de buena calidad con malla electrosoldada y su concreto para que cualquier deformación la zanja de drenaje la pudiera absorber. Estas zanjas las diseñamos para una precipitación máxima de 200 milímetros por hora, que es una precipitación fuerte. Acá se instalaron los drenes horizontales, que eran drenes de 25 metros de profundidad, para que cualquier agua que captara la ladera o que hubiera al interior de la ladera, nosotros la bajáramos, porque sabemos que el agua es uno de los principales factores que afecta la estabilidad. ¿Por qué afecta la estabilidad? Porque aumenta el peso volumétrico de los materiales, reduce la resistencia al esfuerzo cortante y además puede provocar problemas de erosión interna. Esta fue la galería filtrante que corría en todo el perímetro del corte. Vean ustedes, esta es la galería filtrante, acá están los ductos de la galería, donde cuando llovía realmente salía una gran cantidad de agua. Estos son los subdrenes longitudinales que se construyeron hacia el propio terraplén. Acá está el muro gavión. La barrera de pilotes que se instaló en todo el frente del terraplén para evitar que siguiera deslizándose. Son pilotes que se hincaron a golpes. Una vez hincada la barrera de pilotes se rellenaron de concreto. Acá ya está concluida la barrera de pilotes y se le colocó una trave de sujetamiento superior en todo el perímetro del terraplén. Concreto lanzado con malla electrosoldada. Acá ya tenemos las anclas que se están colocando. Aquí esta es la cimbra para la zapata de las anclas. Son anclas de tensión que las calculamos a 30 toneladas y a 25 metros de profundidad. Con esa estabilización logramos subir el factor de seguridad del talud a 1.4. Es decir, no lo subimos a 1.5, pero sí llegamos a 1.4 a un costo razonable. En el caso del terraplén donde estaba la pera de perforación, el factor de seguridad subió a 1.48 al colocarle la barrera de pilotes que nosotros propusimos. Y esta es parte de cómo quedó el pozo después de que se hizo todo el tratamiento. Pero ¿cuál es el impacto y la vinculación social con nuestro entorno? Esta es nuestra realidad, miren. Estas son la gente que vive en esos grupos, en esas regiones, que pertenece a grupos étnicos que pueden ser nahuas, totonacos o tepehuas. No podemos nosotros evitar sustraernos a una realidad, y por eso es que estos proyectos que tienen impacto social son tan importantes, porque realmente van a resolver alguna problemática que existe en una región. En el aspecto de las tesis, acá están algunas de las tesis que hemos dirigido de diferentes niveles.
de licenciatura, de maestría. Son tesis que hemos dirigido desde el año 2000 hasta la fecha. Muchos jóvenes que estuvieron vinculados con nosotros en este proyecto de investigación durante los años 2000 a 2005, que nos tocó visitar todos los desastres que ocurrieron en la Sierra Norte y Nororiental, la mayoría de ellos hizo su tesis de licenciatura y su servicio social. Producción académica. Estos son algunos de los trabajos que hemos publicado sobre este importante tema. Muchos de ellos los pueden encontrar ustedes en internet, en Google, ponen mi apellido y automáticamente aparece una gran cantidad de información. Entonces, estas son medidas no estructurales, es parte de la difusión del conocimiento. Y bueno, fíjense que cuando empezaba yo a escribir sobre este importante tema, me acuerdo que conocí a un colega allá en una ciudad del viejo mundo. Este colega era colombiano, y yo le decía: oye, pero es que yo escribo y les mando los oficios a las autoridades de gobierno y nadie me hace caso. Me decía: mira, tú no te desesperes, tú sigue publicando y publica, y en algún momento dado alguien va a leer tus publicaciones. Entonces, así nos vinculamos, por ejemplo, con Ocaña Colombia. Ellos encontraron algunos artículos en la red, nos pidieron asesoría y los vinculamos a la red temática. Con ellos llevamos trabajando 4 años. Con Tijuana fue el mismo caso, pero ahora el Senapred se ha acercado a la universidad para que realicemos con ellos un proyecto de investigación que tiene que ver con el mapa o el inventario de inestabilidad de laderas en el estado de Puebla, donde tenemos alumnos de servicio social, tenemos 30 alumnos y tenemos 8 profesores vinculados con esos alumnos. Entonces, es parte de nuestro compromiso con nuestra sociedad y sobre todo con estas regiones de alta vulnerabilidad. Tenemos abierto permanentemente un programa de servicio social y de prácticas profesionales acá en la universidad. Con esto acabo mi presentación. Gracias. Viene la sesión de preguntas, ¿verdad? Pasamos a la sección de preguntas. ¿Cómo estuve de tiempo? ¿Bien? Doctor, la primera pregunta: ¿cuál es la mejor ecuación para calcular el riesgo y cómo la estima? ¿El riesgo? Como habíamos visto en las imágenes, el riesgo se define a partir de 3 parámetros. El primero es la amenaza, que se define como la probabilidad de que un evento extremo ocurra en un área específica en un determinado periodo de tiempo. La vulnerabilidad, que tiene que ver con el grado de fragilidad o de exposición de los elementos expuestos, y los elementos expuestos, que son en términos de pérdida de vidas o pérdidas económicas. El principal problema que tenemos para evaluar el riesgo, por ejemplo, en este fenómeno de inestabilidad de laderas, es cómo evaluamos nosotros la vulnerabilidad de los elementos expuestos. En el artículo que nosotros enviamos a la revista europea, estamos proponiendo evaluar la vulnerabilidad en función de 2 parámetros característicos. El primero es el factor de seguridad geotécnico y el segundo, el nivel de exposición al daño. El primero es muy fácil porque nosotros podemos utilizar programas de cómputo para evaluar si el factor de seguridad es de 1, 1.5, 1.7, 0.8, etc. El segundo, que es evaluar el nivel de exposición al daño, nosotros estamos proponiendo una serie de ecuaciones
a partir de la fragilidad de las construcciones, divididas en construcciones frágiles de madera, de lámina o de cartón, construcciones de mampostería, construcciones de concreto armado y construcciones de acero. Y además, la velocidad con la que se puede presentar el movimiento. Si el movimiento es muy rápido, que se presenta generalmente en sitios donde llueve mucho y los materiales están saturados, cualquier construcción se va a dañar. Es decir, ahí, sea de concreto, sea de madera, sea de acero o cualquier tipo, se va a dañar. Pero si el movimiento es lento, que ocurre generalmente en sitios donde no llueve mucho, pero que el factor desencadenante puede ser un sismo o una erupción volcánica, ahí nos va a dar tiempo de proponer medidas estructurales para estabilizar el talud o la ladera. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra? La siguiente pregunta: ¿existe algún riesgo de deslizamiento en la ciudad de Puebla? Y si lo hay, ¿en qué zonas? Bueno, nosotros estamos concentrados en deslizamientos de las regiones montañosas de todo el estado, que incluye la Sierra Nororiental Teciutlán, la Sierra Norte Huauchinango y la Sierra Negra Tehuacán. Pero nosotros sabemos que en Puebla hay algunas barrancas que pueden presentar alguna inestabilidad. El doctor Barona, con el que estamos compartiendo este proyecto con el Senapred, ha hecho estudios ya desde hace varios años sobre la ciudad de Puebla y él pudiera darles información al respecto. Incluso creo que aparece por ahí su correo también del doctor Barona, ¿no? ¿Pueden echarle más para atrás? No, ya no se puede. La que sigue, por favor, si hay otra. ¿A qué profundidad se siembran los pilotes de tensión? ¿Se puede realizar este tipo de obra en cualquier tipo de suelo? ¿Y qué costo genera la instalación de drenes longitudinales? Bueno, como referencia les puedo decir que el costo en el que se hizo todo el proceso de mitigación del desastre ahí en el Pozo Sunuapa 401 costó 60 millones de pesos como referencia. Pero en mi tesis doctoral, que pueden ustedes bajar de internet, aparecen un catálogo de costos paramétricos de todos los procesos constructivos de estabilización. Aparece elementos de drenaje, zanjas, drenes horizontales, galerías filtrantes, subdrenes, etc. Aparecen anclas de fricción, anclas de tensión, muros de concreto, muros de gaviones, muros de piedra, protección superficial, reforestación, geosintéticos, etc. La tesis doctoral, si ustedes ponen Cuanalo en Google, probablemente ahí aparezca, se llama Metodología para la selección de procesos constructivos utilizados en estabilizar deslizamientos de laderas. Muy bien. Acá está el correo del doctor Barona, por favor, si alguien tiene interés en la ciudad de Puebla. Él ha hecho muchos trabajos de este tipo de inestabilidad de barrancas. Creo que está estudiando 4 o 5 barrancas acá en la ciudad. Pues a nombre del rector de la Universidad Autónoma de Puebla, el maestro Alfonso Esparza Ortiz, el director de Protección Universitaria, ingeniero Octavio Efrén Vázquez López, hará entrega de un reconocimiento a la destacada participación del doctor Óscar Andrés Cuanalo Campos, así como un presente como muestra de nuestro agradecimiento a su brillante participación en este congreso. Fuerte el aplauso, por favor. Gracias, muchachos. Muchas gracias. A continuación cedo el micrófono al doctor José Luis González Guevara.